plan, hay este colchón de los dólares bajo el colchón, ahí salió el ministro de Economía, Luis Caputo, a decir que cada persona podrá gastar 50 millones por mes de pesos sin problemas. ¿Qué repercusiones puede llegar a tener esto en el dólar, en los bonos, en las acciones, en el mercado? Guido Agostinelli, economista, está conectado con nosotros. Guido, ¿cómo estás? Gracias por estar. ¿Qué ves que puede llegar a pasar con todo esto? Sí, la verdad es que las medidas claramente apuntan a que se remonetice, vamos a decirlo así, en la versión del gobierno, o sea, que ingresen más dólares al sistema, lo cual podría eventualmente eso ser una posibilidad. Lo que no está claro, y me parece que hay más dudas en general en el mercado, es si esto va a dar un salto tan grande como el que espera el gobierno, como el que necesita el gobierno por la falta de dólares, ¿no? En función un poco en retrospectiva de lo que podría ser también el crédito al FMI por esta falta de dólares y lo que puede llegar a ponerse un poco más complejo a raíz de la cercanía con las elecciones. Así que, en definitiva, yo creo que están bien las medidas en términos de la relajación de lo que es la información que debía darse al ARCA, que a mi modo de ver estaba totalmente desactualizado. De hecho, cuando uno lo compara con los parámetros internacionales, estaba sumamente desactualizado, pero es bastante dudoso de que por esto se vaya a formalizar muchísimo más la economía. Tengamos en cuenta que el nivel de informalidad es muy difícil de determinar, pero en lo que es el empleo estamos en el 42% de informalidad, o sea que estimamos más o menos que a nivel de la economía global entre el 30 y el 40% de informalidad es una informalidad alta, que dudo que se revierta simplemente por no declarar los movimientos que hacemos los particulares o las empresas, ¿no? Acaba de salir a hablar el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista sobre esto. Ahí la gran incógnita es lo que pueda llegar a ser el próximo gobierno, ¿no? Con todo esto. Por eso todos esperan que se convierta en ley primero, ¿no? Los cambios en la ley penal cambiaria y tributaria, y eso va a demorar más tiempo. Es, bueno, ok, no hay aviso, pero en realidad los montos que vos incrementaste tu patrimonio pueden ser ilícitos o no. O sea, si son ilícitos, esta falta de advertencia ARBA no hace que sean lícitos, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué sería? Es como, vengo con el auto, no hay más semáforos. Ahora, vos sos responsable igual si chocás o no chocás, ¿no? Entonces, eso por un lado, que ahí tratan de, vamos a ver cómo va a ser la implementación de este régimen que ellos se están planteando, ¿no? Y después, por otro lado, hay que ver si realmente los incentivos de quienes están en la economía informal hacen que uno se vuelque mayoritariamente a la economía formal, ¿no? Esto es lo que está por verse. O sea, si nosotros conocemos muchas personas que teniendo, no sé, $100.000 en el banco, en la caja de seguridad, y querían comprarse un departamento, no se lo compraron. Esa es una pregunta que cabe hacerse. A mí me parece que hay poca gente de ese mundo, más después de un blanqueo tan beneficioso como el que hizo este mismo gobierno. Es raro pensar que hay una persona que tiene $100.000 en la caja de seguridad que no se compró un departamento, que ahora con este nuevo régimen se lo compra. Porque, insisto, los fondos siguen siendo, si son ilícitos, siguen siendo ilícitos, no pasan a ser lícitos automáticamente. Y aparte, si alguien se tiene que adherir a un régimen, aunque sea simplificado, de ganancias, ya está la foto de esa persona y seguramente si gastó 50 millones, el límite mensual, tiene muchísimo más para gastar. Por lo tanto, si no lo hace este gobierno, el próximo gobierno, si no es el mismo, va a tener esa información. Sí, correcto, y también lo tiene la justicia, o sea, si la justicia también lo reclamara, vos, por eso digo, hay que hacer mucho hincapié en esto para que nadie se confunda. Si el origen es ilícito, sigue siendo ilícito. Ese es el problema, digamos, que lógico, que no lo puede evitar el gobierno porque estaría infringiendo más normas, ¿no? No, no, O sea, no, no, que es lógico lo no, que no, está planteando el hablemos de, gobierno. hablemos de origen lícito, pero dólares no declarados, ¿no? Dólares que nunca pagaron Exacto. impuestos. Si alguien va a gastar de vuelta el equivalente, ¿no? Sería $40.000, el equivalente a 50 millones de pesos. Si alguien va a gastar $40.000, significa que tiene seguramente 10 veces más, ¿no? Entonces, que si en otro gobierno Arca quiere recaudar, va a ir hacia ellos.
Sí, sí, correcto, porque de hecho no hay nada acá que implique al revés, te estás adhiriendo a un régimen. No hay nada que diga que eso se va a mantener oculto o como en el blanqueo, que hubo mucha controversia con el tema de la base de datos del blanqueo, dónde quedaba, dónde no quedaba. Acá aparentemente no se ha abordado ese tema. Eh, por eso es que muchos dicen, hasta queremos ver qué va a hacer lo que vaya al Congreso. Queremos ver la reglamentación de esto que vaya al Congreso, que pase por la comisión primero, por el Congreso, y que llegue al recinto, que se vote en el recinto y que se vote a favor. ¿Pero por qué? Porque cualquier contra de esto, ¿no? Cualquier voto en contra que pueda llegar a tener demora y va a repercutir en contra sobre el tipo de cambio y sobre el mercado financiero, ¿no? Sobre bonos y acciones. Sí, correcto, correcto. Y también tengamos en cuenta, me parece importante la diferencia con un blanqueo tradicional, que es que uno va trabajando sobre el flujo, ¿no? Esto lo que intenta trabajar es sobre el flujo, o sea, en el mes a mes que vos vayas gastando, te compres un departamento o demás, digamos, en términos mes a mes. Pero ahí lo que me parece que hay que tener en cuenta es que me parece que es también, y esto me parece que no lo está evaluando el gobierno, es también un incentivo, al no haber un corte en una fecha determinada, es un incentivo para que quien esté en la economía formal pueda pasarse circunstancialmente a la informal. Pongo un ejemplo. Tenés una pyme en la cual haces tus ventas, no sé, vamos a hacer, por tomar un ejemplo nada más, una ferretería. Haces tu venta y haces tu factura, acorde a lo que vas facturando con la tarjeta de crédito. En este caso es un incentivo para que vos puedas ni siquiera registrar esa venta que vos tenés, te la haces sin IVA, esos ingresos, lo pasas a dólares y después en algún momento determinado de este régimen haces una inversión en dólares pasando de la informalidad a la formalidad, pero más adelante. Entonces a mí me parece que el problema es que esto engendra un incentivo a la informalidad, porque hay menos incentivos para quedarte en la formalidad cuando vos ya estás vendiendo formalmente tus bienes o servicios. Ah, ok, entiendo. Para el comerciante, decís, suponete. Y para el comerciante o para que tenga una pyme, supongamos que tenés una pyme en el cual distribuís, no sé, tuercas. Entonces, vos, naturalmente, si vos le vendés a tus clientes y le haces pagar un IVA cuando te compran, le decís, che, mirá, hagámoslo sin factura, le va a costar un 21% menos, Sí, pero transferímelo a mi cuenta personal. sí, sí. Total, nadie nos controla. Ah, ok, Entonces, de ese no claro. control, Hasta uno 50 puede millones de pesos por mes acumular. lo puedo tener. Exacto. Entonces vos podés tenerlo en donde quieras, en Porque tu gastar cuenta, y significa después, recibir también. O sea, claro, correcto. O sea, vos de lo que recibís, no va a haber un control si te transfieren menos de estos 50 millones de pesos. Entonces, lo que quiero decir es, para el pequeño. ¿Y por qué sería un incentivo? Alguno me podrá decir, bueno, ¿por qué voy a la informalidad? Bueno, porque vendés un 21% menos el producto. En un en realidad, contexto. más también, ¿no? Porque si le agregás, le sacás ingresos Claro. brutos, le sacás ganancias también, ¿no? Puede darte más también. Muchos esto ya lo hacen con el pago en efectivo, sin transferencia, sino directamente el pago en efectivo, ¿no? El tema, Exactamente. el tema es que muchos piden que sea por transferencia algún tipo de compra o algo. Bueno, ahora va a poder ser por transferencia en negro, digamos. Exacto, exacto, porque no va a haber control previo. Entonces, a mí me parece que ahí eso es algo interesante, que no sé si el gobierno lo está evaluando, me da la sensación que no, pero que puede al revés generar el efecto contrario, que es que haya una economía más informal. Porque en las pymes, sobre todo, hay un nivel de formalidad necesario en el cual, bueno, te vas adaptando a lo que el cliente te va pidiendo. Pero si el cliente, y eso es lo que hay que entender, cuando uno es proveedor de un determinado cliente, o sea, Sí. en el B2B, o sea, dos empresas, en realidad el que manda es el que compra. Y si el comprador dice que quiere comprar sin impuesto, sin IVA, o sea, el proveedor va a tender a complacer a ese cliente, ¿no? Y entonces esto hace que la economía se vuelva al revés, más informal en vez de más formal, ¿eh? Con esto no quiero decir que vamos a tener un mayor nivel de informalidad con esta medida. Lo que quiero decir es que hay contrapesos. O sea, hay contrapesos. No es que es tan sencillo como decir, bueno, ahora vamos a tener una economía más formal. De Eh, hecho, a ver, por tomar un ejemplo, con menores impuestos, con regímenes donde podés ingresar más dinero, como es el caso de Paraguay, yo lo investigué mucho en mi libro, justamente lo que ves es que los niveles de informalidad siguen siendo altísimos, con un IVA del 10%, digamos, vos vas al banco y llevas dólares y no te preguntan ni procedencia ni nada, y sin embargo los niveles de informalidad siguen altos, porque evidentemente responden a otra lógica, no es sencillamente al control
del ente estatal, ¿no? Para muchos esta medida es un premio al que evadió, ¿no? En el sentido de que Sí, el que pagó todo se siente un tonto, para decirlo de alguna forma, ¿no? Que perdió plata. sí, no solo eso, no solo al que pagó todo, desde ya, que ya el presidente lo ha dicho explícitamente, ¿no? Que no fueron lo suficientemente vivos y demás, sino que también para el que entró en el blanqueo. El último blanqueo, o sea, si vos superaste los $100.000, tuviste que pagar de acorde a cuánto estabas blanqueando, y ahora aparentemente los beneficios van a ser mayores para esto. Bueno, hay que ver finalmente cómo termina toda la letra chica de esta cuestión, pero Claro, y es más, hasta $100.000, si bien era gratis, tenías que esperar para sacarla, ¿no? exacto, Entonces, exacto. si te Acá querías no hay que esperar comprar nada. un auto de $50.000, no podías hacerlo, digamos, hasta ahora en cambio lo puedes hacer en forma inmediata, ¿no? Sí, sí, correcto. Por eso, aparentemente, el que también entró en este blanqueo, aparentemente todavía tenemos que ver todo, sería más perjudicado que entrar ahora, ¿no? Bien, Guido, gracias. Gracias a vos, Mariano.